continuo sacrificio, parte 2. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quiero leer otro texto que está en Jeremías, capítulo 14, versículo 18. El profeta Jeremías dice estas palabras al Señor y le dice: tú, esperanza y salvación de Israel en momentos de angustia. Le está diciendo al Señor que Él es la esperanza y la salvación para el pueblo cuando ellos están angustiados. Y le hace una pregunta muy interesante. Le dice: ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? Entonces, algo que llama mi atención es que, primero, ¿por qué estamos hablando del continuo sacrificio? Porque el continuo sacrificio es la expresión que utilizan los judíos o los hebreos para hablar del sacrificio continuo. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Pero para ellos es muy importante el continuo porque de eso depende su vida, de eso depende su economía, de eso depende todo lo que ellos hacen. Ahora, cuando nosotros vamos a la carta a los Corintios y habla de qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, y que dice que somos templo de Dios, y que Dios dice que va a habitar entre nosotros y que nosotros vamos a ser su pueblo, el anhelo del corazón de Dios es habitar en nuestro corazón para que seamos su pueblo. Algo muy interesante es que cuando estamos en Jeremías, Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Y se le conoce como el profeta llorón porque él empezó a lamentarse, él empezó a clamar, él empezó a sentirse muy mal porque él estaba viendo cómo el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y entonces él le dice al Señor: ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? Si tú habías escogido Jerusalén, nuestra tierra, como el lugar de tu reposo, donde tú ibas a vivir. Y bueno, el asunto o el punto aquí es: ¿por qué Dios era un forastero? ¿Por qué Israel no era ya su casa? ¿O por qué Israel ya no era su pueblo? ¿Por qué Dios venía como un peregrino a pasar, como un viajero la noche? Como que en lugar de que el pueblo de Israel fuera su casa, el pueblo de Israel acabó siendo un hotel, un lugar donde ya sabes tú que llegas, pagas, pasas la noche y al otro día te tienes que ir. Ese no era el anhelo del corazón de Dios, pero por el pecado de Israel, entonces Dios tuvo que portarse como un forastero. Cada vez que el pueblo le buscaba, Dios estaba ahí con ellos, pero cuando el pueblo se deshacía de su pacto con Dios y de buscarlo, entonces el Señor se apartaba. Quiero decirles que tomando este ejemplo, surgen algunas preguntas. La primera es: ¿somos realmente moradas de Dios? ¿Somos nosotros personas donde mora la presencia de Dios? ¿O nos hemos convertido en hoteles donde Dios viene en ratos nada más? Ahora, ¿cómo sabía Israel en tiempos del tabernáculo de Moisés que Dios estaba presente o que Dios estaba con ellos? Esa es otra pregunta. Y la pregunta nos lleva a otra pregunta más: ¿cuál era el rasgo principal de la morada de Dios? Entonces, al hablar del holocausto continuo, le estoy hablando de algo que nosotros como iglesia sabemos, conocemos y entendemos, y es una enseñanza y es parte o debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Usted sabe que el holocausto continuo era el centro de la adoración y del sacerdocio en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés. El rasgo principal de la casa o de la morada del Señor era el holocausto o el continuo sacrificio. Y si no tenemos esto en nosotros, en nuestra vida, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Podemos tener una buena religión, podemos ir a una buena iglesia, podemos escuchar y saber buenos mensajes, entender buenos mensajes, pero Dios no quiere que solamente tengamos el entendimiento, Dios quiere que nosotros tengamos la práctica. Entonces, el holocausto continuo es una sombra de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 43, ahí es donde está descrito el holocausto continuo. Dice que
esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente. Cuando la Biblia dice continuamente es que se tiene que hacer constantemente. Luego dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro lo ofrecerás por la tarde, a la caída de la tarde. Y luego dice algo más. Además, con cada cordero tienes que ofrecer una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación y la cuarta parte de un hin de vino. Vea esto, un cordero por la mañana, un cordero por la tarde. Se le tenía que poner flor de harina a la ofrenda, se le tenía que poner aceite de oliva machacada y se le tenía que poner vino como libación. Y luego dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo igualito o conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, y dice en olor grato. Quiere decir que cuando nosotros o cuando el pueblo de Israel ofrecía el borreguito en la mañana con la harina, el aceite y el vino, y Dios lo consumía con el fuego, esto subía en olor grato al Señor. En la tarde tenía que hacer exactamente lo mismo. Seguimos leyendo la escritura y dice, ofrenda encendida a Jehová. Ofrenda encendida quiere decir que Dios aceptaba la ofrenda, por eso la prendía y subía en olor grato. Y luego dice después el siguiente versículo, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, dice, delante de Jehová, y luego dice, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí, y luego dice el último versículo que leemos ahorita, ahí me reuniré con los hijos de Israel, dice, y el lugar será santificado con mi gloria. Ahora, vea esto, ¿por qué le digo que el continuo sacrificio es el rasgo principal de la morada de Dios? Porque cuando ellos ofrecían estos borregos por la mañana y por la tarde con sus ofrendas de harina, de aceite y de vino, pasaban tres cosas que son las que a ellos les daba a entender que Dios estaba con ellos. Ellos ofrecían el borrego era consumido por el fuego y Dios se reunía con ellos. La siguiente cosa que Dios hacía cuando venía no era solamente sentir la presencia o ver tangible la presencia de Dios a través de la nube y del fuego, sino que Dios les hablaba. Entonces, nosotros tenemos que entender, el propósito de Dios es morar en nosotros. Primero Él quiere estar con nosotros, después quiere hablarnos. Y la siguiente cosa, la tercera cosa que Dios hacía es que los santificaba. Nosotros podemos pasar toda la vida predicándoles sobre la santidad, qué te pongas, qué no te pongas, qué te quites, cómo te vistas, cómo hables, cómo no hables, cómo te conduzcas. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Eso solamente le llega al cerebro, pero eso no cambia el corazón. Lo único que puede cambiar nuestro corazón es que estemos con Él cada día, viene su presencia, Él nos habla de forma bien sencilla, suavecito, y de pronto sin darnos cuenta nosotros dejamos de hacer las cosas que no debemos de hacer y sin darnos cuenta nos empezamos a santificar. No es como decir no voy a tomar como el plan de los alcohólicos, no solo por un día, solo por una hora, solo por un minuto, no es así. Cuando su presencia viene y leemos la Biblia y Él nos habla, de pronto Dios nos empieza a santificar y es algo que cuando vamos caminando con Él día con día, nos damos cuenta de su obra y decimos, híjole, yo era bien tremendo, hacía estas cosas y ya no lo hago, ya no necesito hacer esto. Entonces, si el pueblo de Israel ofrecía este holocausto cada mañana y cada tarde, tenía la bendición del Señor. Si el pueblo de Israel no ofrecía esta ofrenda cada mañana y cada tarde, perdía la bendición del Señor. Entonces, el holocausto continuo es un secreto para tener encuentros con Dios, para oír su voz y para tener nuestra vida santificada a través de la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, en el tabernáculo de Moisés habían dos altares. Uno era el altar de los holocaustos o el altar de bronce que estaba en el atrio. Y el otro era el altar del incienso que estaba en el lugar santo pegado a la cortina que daba al lugar santísimo. Y cada día Aarón y los sacerdotes y el pueblo tenían que ofrecer un holocausto continuo al Señor. El pueblo traía ofrenda,
Ellos traían su ofrenda y por la mañana ofrecía a cada quien un cordero en el altar de bronce, ¿sí? Para adorar al Señor, para alabar al Señor. Ese es el simbolismo. Y del fuego del altar iban y encendían las lámparas que estaban en el lugar santísimo y encendían el incienso y esos animalitos los ofrecían cada día con la flor de harina, el aceite y el vino como libación. Muy bien, ahora, cuando vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 1 y del 6 al 8, vea cuál es la instrucción que Dios le da. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Me llama mucho la atención que la acacia era un árbol con muchos nudos, muy duro, pero ahí en el tabernáculo, eso que estaba lleno de nudos, torcido y duro, los carpinteros lo enderezaban, hacían tablas rectas, perfectas, y luego las cubrían de oro. Amados hermanos, esto es un tipo de nuestra vida, nuestro corazón duro, nuestros pensamientos y emociones torcidas. Cuando le permitimos a Dios que trate nuestro corazón, el carpintero del universo, el carpintero de Nazaret, agarra y empieza a enderezarnos y cuando ya estamos rectos y andamos bien, entonces su naturaleza, el oro, empieza a cubrirnos y entonces nosotros podemos dejar de ser personas carnales y empezamos a ser gente que empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero también empezamos a ser gente que empieza a tener una vida de intercesión. El versículo 6 dice así, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, del asiento de misericordia que está sobre el testimonio, donde dice ahí, me encontraré contigo. Otra vez Dios dice, bueno, si ofreces incienso, me voy a encontrar contigo. Dice, y Aarón quemará, dice, incienso aromático sobre él. Y vea cómo dice, cada mañana, cuando aliste las lámparas, dice, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, dice, quemará el incienso y luego dice, rito perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo, por toda la vida, perpetuamente, delante de Jehová, por vuestras generaciones. Entonces, el incienso aromático se ofrecía cada mañana y cada tarde en el altar de incienso. Entonces, cada mañana y cada tarde habían dos altares encendidos. Uno, el altar de bronce, que subía una nube de la quemazón del borrego, pero también había otra nube que subía del altar de oro en el lugar santo, pegado al Santísimo, con una nube de incienso, y esas dos nubes subían a Dios en ofrenda, en olor grato al Señor. Es algo muy interesante cuando entramos al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, el capítulo 2, del 12 al 17, narra que ya había una decadencia, había una apostasía, que Elí ya estaba viejo, ya no había visión, que escaseaba la palabra del Señor. Quiere decir que ya no había palabra profética, ya no había nada en ese tiempo, porque los hijos de Elí habían hecho un desastre en el templo. Se metían con las mujeres, se robaban las ofrendas, se prostituían. Y una expresión que dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Fíjese, esta expresión, que la lámpara de Dios fuese apagada, da a entender que ya no tenían el cuidado de que la lámpara estuviera encendida, porque ya no habían sacrificios aceptables a Dios, porque ya no había el continuo que se celebrara como se tenía que celebrar, porque ya había un descuido. Entonces ellos, en lugar de ser una nación donde morara la presencia del Señor, un pueblo donde Dios estuviera con ellos, se convirtieron en lo que dijo Jeremías, ¿no? En un hotel donde el Señor venía como un peregrino, como un extranjero, como un forastero. Amados hermanos, hoy nosotros, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, que probablemente sea más largo, quiero decirles, amados hermanos, una de las cosas que nos va a ayudar a salir de la crisis es que entendamos que tenemos que ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza cada mañana y cada tarde, y Dios va a hacer esas mismas tres cosas que hacía con el pueblo de Israel. Dios va a venir a nuestra vida, Dios nos va a hablar y Dios nos va a santificar.
Dios va a venir a tu casa, Dios va a estar en tu casa, Dios va a hablarle a tu familia y Dios te va a santificar. Ahora, ¿qué fue o cómo es la transición de ese tabernáculo al tiempo de David? Cuando nosotros entramos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, ahora nosotros nos damos cuenta que David planta una tienda, un tabernáculo, pero este tabernáculo no tenía altar de bronce ni tenía altar de oro. El altar de bronce y el altar de oro estaban en Gabaón, en el tabernáculo que Moisés había erigido. Eso lo encuentra en Primero de Crónicas 16:39. La pregunta para David es que usted conoce la historia, se roban el arca a los filisteos, él va por el arca, la regresa a Jerusalén, la regresa de una forma incorrecta, con unas carretas y con bueyes, y eso ya usted lo sabe también, ¿no? Que es al estilo del mundo como se está haciendo la alabanza y la adoración en las iglesias, ¿no? Y queremos traer la presencia del Señor. Entonces, cuando Usa se acerca al arca para que no caiga, cae muerto, dejan el arca en casa de Obededón, 3 meses ellos son bendecidos abundantemente, y entonces David agarra y dice, Dios está bendiciendo a Obededón con el arca, y hay prosperidad, y hay bendición, y todo esto, entonces yo tengo que traer el arca a Jerusalén, y entonces David, ahí en Jerusalén, vea qué cosa tan impresionante, en medio del campo, a las afueras del palacio, dentro de los terrenos del palacio, él agarra y planta una tienda, un tabernáculo. Y entonces en ese tabernáculo, él pone el arca del pacto. Y entonces él empieza a pensar cómo puedo ofrecerle a Dios un continuo sacrificio si ya no hay el altar de bronce y el altar del incienso, ya no pueden subir las nubes de la alabanza y la adoración y la nube de la intercesión. Entonces, el Salmo 141 nos da una luz y dice así, dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Entonces David hace una transición y dice, en lugar de un incienso físico, es la oración en lugar de incienso. Y luego dice, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde, como el sacrificio de la tarde. Si usted leyera la Biblia textual, dice, y alzar mis palmas como el sacrificio de la tarde. Entonces, algo que David encuentra ahí como una respuesta de parte de Dios es que la nube de incienso, en lugar de ofrecer el incienso en el altar, David le ofrecía oración todos los días. El incienso en el Nuevo Testamento tipifica la oración de los santos. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 8, verso 4, dice que el incienso era las oraciones de los santos. Entonces, David empezó a entender que el incienso espiritual y celestial era la oración y la intercesión. Amados hermanos, quiero decirles, hoy estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo peligroso, y hoy nosotros tenemos que clamar y gemir delante de la presencia del Señor, porque viene, creo yo, por lo que estoy observando, una crisis mundial, y tenemos que estar preparados para que nosotros pasemos en medio de esta prueba y seamos librados por la mano misericordiosa del Señor. Hay algo que llamó mi atención en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3 y 4, que de pronto vienen unos saqueadores, se roban a las mujeres, a las doncellas de David y de todo el pueblo, y cuando ellos llegan se dan cuenta que habían devastado, quemado la ciudad, habían acabado con todo, y dice la palabra del Señor que David tenía miedo que hasta sus hombres lo mataran, y entonces de pronto hacen ellos algo muy interesante. Dice así la palabra. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad. Dice, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y vea lo que dice la escritura. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amados hermanos, quiero decirles algo en esta mañana. Si tú tienes en tu casa un hijo que está perdido, quiero decirte, no tienes tiempo para ver mucha televisión, no tienes tiempo para andar para acá y para allá. Si hay uno en tu casa que está perdido,
Tú tienes que hacer como David y sus hombres. Tienes que gemir, tienes que clamar, tienes que llorar hasta que las fuerzas se te acaben. Y cuando tú hagas eso, tú vas a ver la mano de Dios tocando a la gente que tú amas. Si es tu esposo el que está perdido, en lugar de que estés metido en el internet, en el Facebook, en el WhatsApp, en Netflix, en Blim, en lo que tú quieras, en el contrato que tú tengas de televisión, amado hermano, tú tienes que hacer de este tiempo de cuarentena, de encierro, un tiempo de intercesión. Ora, por favor, por tu familia, ora por la gente de la iglesia, ora por los pastores, ora por nuestra nación, ora por la gente pobre, ora por los ricos, ora por toda la gente, porque es un tiempo donde nosotros tenemos que hacer llegar nuestra oración a la presencia del Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, la nube de la ofrenda quemada, ¿sí? O sea, la nube del holocausto. Entonces David entendió algo, David alzaba sus manos, ¿no? Alzar las manos significa rendirnos delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros alzamos nuestras manos, también le estamos diciendo a Dios como un bebé, como un niño chiquito, Señor, tómame en tus brazos, ya no puedo, levántame, abrázame, ayúdame, no me dejes. Entonces David entendió eso, que él tenía que ponerse delante de la presencia del Señor cada mañana y cada tarde, él tenía que levantar sus manos, él tenía que darle alabanza, tenía que darle adoración, pero que también había un tiempo de oración y de intercesión donde él tenía que pedir por el pueblo y por su familia. Cuando llegamos nosotros al primer libro de Crónicas, capítulo 23, David ya está viejo y ya hace una distribución, habían 38,000 personas que iban a servir en el templo y empieza a hacer una división, pero lo que llama mi atención es que solamente para que alabaran a Dios él puso 4,000, habían otros 4,000 que eran porteros y así estaban todos, todos distribuidos para la adoración en el templo. Salomón es el que construye el templo. Y quiero decirles algo, Hebreos 10:1 dice lo siguiente, porque el templo de Salomón tenía una combinación de los holocaustos que ofrecían en el tabernáculo de Moisés y de la alabanza y la adoración que daba David. Entonces, David conocía lo que era el cumplimiento. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley tenía el sacrificio en el tabernáculo de Moisés, apuntaba a lo que era el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y dice así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Me llama la atención, alguna vez nosotros en la iglesia, y lo hice yo para que la iglesia se diera cuenta de cómo los judíos hoy, aunque no tienen a Cristo en su corazón, ellos celebran la Pascua. Dicho sea de paso, hoy no es el día de la Pascua, hoy es el día de las primicias o del Bicurín, según la fiesta judía. Pero cuando era la fiesta de Pascua, ellos comían carne de cordero asada al fuego y ya dentro de lo que es su siduro o su rito o su tradición, metían la carne asada al fuego, metían las hierbas amargas, agua salada, que según ellos eran las lágrimas que tuvieron que llorar en Egipto, y un huevo duro comían porque decían que así era de duro el corazón de Faraón, etcétera. Y entonces comían eso y ellos se acordaban de que ellos habían sido librados la noche de la Pascua. Entonces, pero eso solamente era una sombra de una realidad, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros, y Él es realmente el que nos libera del pecado y de la muerte, bendito el nombre del Señor. Entonces, en este templo de Salomón se ofrecían sacrificios conforme a la ley de Moisés, pero también en lugar de que fuera algo así místico y que les diera miedo, había gozo y había alegría conforme a la disposición del rey David. En primero de Crónicas 23:30, David les da una instrucción, dice, y para asistir cada mañana, todos los días, dice, a dar gracias, a tributar alabanzas a Jehová, así mismo por la tarde. Entonces, la palabra de Dios dice que ellos tenían que ir cada mañana a tributar
alabanzas, a darle gracias al Señor y también hacerlo por la tarde. Y esa palabra asistir significa que ellos tenían que ponerse de pie. Es una palabra hebrea que significa pararse o estar en pie. Entonces David entendió que se tenía que poner de pie, que tenía que levantar las manos, que tenía que alabar, glorificar el nombre del Señor y aparte de eso, cumplían con el rito de la ley, que era ofrecer los animalitos. El Salmo 141, 2, en la Biblia textual dice así, dice, mi oración está aquí como incienso en tu presencia. Fíjese cómo cambia. Y dice, y mis palmas elevadas, o sea, palmas elevadas, ¿sí? Como ofrenda de la tarde. Entonces, David entendió algo muy, muy sencillo. Señor, que de este templo de mi corazón suba mi oración en una nube, como si fuera el incienso, y que el levantamiento de mis manos, mi alabanza, sea la otra nube de tu morada. Entonces, el sacrificio de la mañana que David hacía, aparte de los animales, tenía que ver con oración y con alabanza. Ahora, ¿qué más había dentro de esa adoración y alabanza? En segundo de Crónicas 29, 27 y 28, dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ahora vemos a Ezequías que está haciendo un servicio de acción de gracias y hay una consagración en el templo que construyó Salomón, y entonces empieza el holocausto y empieza el cántico de Jehová. Y vienen las trompetas y vienen los instrumentos de David, todo el mundo está adorando, los cantores cantan, los trompeteros trompetean y todo dura hasta que se consume el holocausto. Mucho tiempo el que tardó en consumirse todos esos animales que ofrecieron. Entonces, Ezequías, perdón, está restaurando el altar, está restaurando el culto en el templo y entonces ellos ofrecen, además del holocausto, de alabanza y adoración y oración, ofrecen un cántico. Entonces, ¿qué es el cántico? Bueno, el Salmo 33:3 dice, cantarle a Jehová cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. El cántico de Jehová es un cántico que surge de un corazón agradecido. Es un cántico que surge de un corazón redimido. Es un cántico espiritual, como dice Efesios 5:18, andando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino andad entre vosotros con qué, con cánticos, con himnos, con cantos espirituales, y dice, y seamos llenos del Espíritu Santo. El cántico espiritual es un cántico nuevo, como se describe en Apocalipsis, capítulo 14, del 1 al 3, dice que los redimidos cantaban un cántico nuevo y decían, porque tú eres digno de recibir la honra, el honor, el poder y el dominio. El cántico del Señor son los cánticos de Sión que les pidieron a los israelitas que cantaran cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pareciera como que la esclavitud, la prueba, el haberlos sacado de Israel y del templo, les impidió a ellos que pudieran cantar. Y cuando vamos al Salmo 137, dice que los habían llevado cautivos les decían, a ver, cántenos los cánticos de Sión, a ver, ahora sí, que están en medio de aflicción, de lucha, de prueba, canten cánticos al Señor. Y saben una cosa, ellos no podían cantar porque estaban tristes, porque estaban agobiados. Y yo quiero decirles, hoy nosotros, aunque tengamos tristeza o agobio o sintamos temores o no sé qué esté pasando en su mente, yo quiero decirle, cante los cánticos del Señor, porque si usted no los canta, dice el Salmo 137, que entonces su lengua se iba a pegar a su paladar y que su diestra iba a perder su destreza. Entonces, ¿qué es el cántico del Señor? Es un cántico nuevo, es un cántico como el que cantó María después de que cruzaron el Mar Rojo, ¿no? Echó a la mar los carros de Faraón, es un cántico de victoria y la letra y el cántico del Señor tienen que ir relacionadas, amados hermanos, con lo que nosotros leemos en la Biblia, con lo que nosotros entendemos de la Biblia, con lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Por eso es importante que todos los días nosotros estemos en la presencia del Señor. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un cántico espiritual tiene que ir ahí junto con lo que nosotros estamos. Entonces, vea esto.
¿Cuáles eran los ingredientes de ese holocausto continuo? Dijimos hace rato, flor de harina. La flor de harina se utilizaba para hacer el pan. En la Biblia el pan o la harina tiene relación con la palabra de Dios, con su verdad. Entonces, tú tienes que leer la Biblia todos los días un ratito. Y cuando tú leas la Biblia, van a haber palabras de verdad que el Señor te va a poner en ti, en tu mente, en tu corazón. Y cuando tú estés alabando y adorando al Señor, de pronto vas a decir un texto y lo vas a empezar a cantar. Y cuando menos pienses, la unción del Espíritu va a venir sobre tu vida y vas a darte cuenta lo que Dios va a hacer. Va a cambiar tu existencia, va a cambiar tu perspectiva del Evangelio. La otra cosa es que esa ofrenda llevaba aceite. El aceite tiene que ver con la unción o con el Espíritu Santo. Si tú y yo no oramos al Señor, podemos cantar muy bien, podemos ser unos grandes artistas, pero sabes una cosa, no es solamente que demos la nota y que cantemos bien, tenemos que ser personas ungidas. En Juan 4, 23 y 24 dice que el Padre busca adoradores, gente que le adore en espíritu, con la unción, con el aceite del Espíritu Santo y en verdad, flor de harina. Dios está buscando eso. Ay, no está buscando gente que diga, ay, pues yo traigo de mi corazón, yo siento en mi corazón. Si usted es así, a lo mejor no está haciendo lo que Dios quiere que usted cante y ni está haciendo la ofrenda en olor grato al Señor. Probablemente está haciendo una ofrenda, pero no en olor grato. La otra cosa que debe llevar este holocausto es vino. Tenemos que tener gozo. Cuando nosotros estamos en su presencia hay gozo. Entonces, a veces da una lástima que ves a alguien que va a dirigir un culto y dice, hermanos, ¿cuántos tienen gozo esta mañana? ¿Cuántos tienen gozo esta tarde? O hay pastores que van a predicar y dicen, estamos gozosos, pero traen una cara de angustia, de aflicción. Amados hermanos, en la presencia del Señor hay delicias, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que ofrecer dentro de nuestra alabanza y a nuestra adoración, tenemos que ofrecer palabras que vengan de parte del Señor, que estén en su escritura. Tenemos que ofrecer aceite, ¿sí? O sea, tiene que haber un precio que pagamos donde nadie nos ve, que estamos ahí en la presencia del Señor y eso tiene que traer como consecuencia gozo. Mire, le voy a leer algunos textos rápidamente. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Mira, se gozará sobre ti con alegría. Dios se goza sobre nosotros y nosotros estamos gozosos. Imagínate que venga el Señor con su gozo y tú digas, ay, estoy triste, ay, no puedo. No. Dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Y luego dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Primero se goza y luego de pronto empieza un cántico al Señor impresionante. Bendito y alabado es el nombre del Señor. En el Salmo 27, versículo 6, dice lo siguiente, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vea qué tremendo, ahora el salmista está diciendo, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Qué es el cántico del Señor? Pues es un cántico de victoria cuando hemos sido librados de nuestros enemigos. Dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo, que dice, sacrificios de júbilo. Me da vergüenza que luego le dicen, a ver, un grito de júbilo. Y hacen, No, hermano, un grito de júbilo es un grito desbordado, donde le gritas, le alabas, le glorificas, le dices que lo amas, le tiras besitos, te avientas una maroma, una machincueta, lo que sea, pero que la gente vea que tienes gozo, que tienes alegría, porque al rey que servimos es un rey bueno, porque para siempre es su misericordia, porque el brazo del Señor no se ha cortado, bendito el nombre del Señor. Y luego dice, y cantaré alabanzas al Señor. ¿No? Salmo 65:8 dice, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas,
Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Yo te tengo un desafío. Si te levantas temprano y buscas al Señor, escucha, el Señor te va a visitar y no solamente va a venir, no solamente te va a hablar, no solamente vas a ser el santo, santito, santísimo del santo de los santos, sino que vas a ser una persona llena de gozo, una persona llena de fuerza para vivir. La depresión no va a venir sobre ti, la tristeza, la angustia, nada de eso, amado hermano. Si no te quiere nadie, tú vas a estar bien feliz, vas a decir, qué bueno que nadie me quiera, me quiere el Señor. No te quiere tu mamá, tu papá, no importa, Dios te quiere. No te quieren tus hijos, no importa, Dios te quiere, pero lo importante es que tú entiendas esto. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Amados hermanos, Dios siempre nos está esperando. Dios siempre nos está esperando. Estaba platicando con una persona y me dice, pastor, no puedo dormir en estos días. Me dan las 2 de la mañana y yo no puedo dormir. Quiero decirte, habemos algunos que creo que estamos así, con cierto insomnio. Y te voy a decir algo muy interesante. Probablemente el Señor quiere que a esas horas nos aventemos un cantito, nos aventemos una danzada, una lectura de Biblia, una oración, aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte, mañana, tarde, noche, cuando tú te encuentres con Él te va a hacer una persona feliz. No hay nada más precioso que su presencia, no hay nada más feliz que conocer al Señor y no hay nada que te haga más feliz, es que tú cumplas lo que dice su palabra y que tú veas que Él cumple lo que Él dice en su palabra. Entonces, amados hermanos, Él nos da alegría para cada día. Y si hacemos correctamente lo que Él nos pide, va a fluir vino verdadero, no un vino o un gozo de esos que son solamente fingidos con una sonrisita. Entonces, amados hermanos, la pregunta sería, pastor, ¿y de dónde va a llegar todo esto? Salmo 104, 14, 15 dice, Él hace producir el heno para las bestias. Fíjate en esto, Él hace que haya hierba para las bestias. La hierba para el servicio del hombre. Él está hablando de las legumbres, de los frutos de la tierra. Y luego dice, sacando el pan de la tierra, está hablando del trigo. El vino que alegra el corazón del hombre, está hablando de la vid de donde se saca el vino. Y dice, y el aceite que hace brillar el rostro, el aceite que viene a través de las aceitunas, y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Sabes una cosa? Uno de los motivos por el que podemos adorar al Señor en la mañana es decirle, gracias porque estoy vivo y amanecí. Recibe la honra, la gloria y el honor. Antes de que tú le pidas algo, dale gracias. Antes de que le pidas para que Dios se lleve a tu mujer o a tu esposo porque ya no lo aguantas, le das gracias por ellos. ¿Ah? Antes de que Dios se lleve a los hijos desobedientes, les das gracias por ellos. Y tú tienes que decir gracias porque tenemos para comer, aunque sea cafecito, aunque sea frijolitos, aunque sea arrocito. Gracias porque tú nos das. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Él te va a empezar a proveer sobrenaturalmente. Amados hermanos, nosotros no podemos ofrecerle algo a Dios si no lo hemos recibido antes de Él. Es parte del misterio de la ofrenda. O sea, a veces pensamos, el pastor nos dice, vamos a dar una ofrenda de esto, de tanto dinero, vamos a dar una ofrenda de primicias, vamos a dar una ofrenda de esto. Y nosotros nos ponemos difíciles porque pensamos es mucho. Pero yo quiero decirte, si Dios te da el dinero, tú tienes que darle a Él de lo que Él te da. ¿Por qué? Porque Él jamás te va a pedir algo que Él no te haya dado primero. David dijo así en Primero de Crónicas 29:14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego dice David impresionantemente, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, dice David, nosotros te damos. David estaba consciente que la prosperidad que él tenía era porque había venido de parte de Dios. Si tú crees que la prosperidad que tienes es por tu profesión, es por tu puesto, es por tu inteligencia, estás, perdóname hermano que te lo digo, estás completamente loco. Si crees que es por el sudor de tu frente, estás completamente loco. Quiero decirte, se tienen que ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración. Eso es lo espiritual, pero tienen que haber sacrificios en dinero. Haga de cuenta, esos son los borregos, esa es la harina, ese es el aceite, ese es
el vino, eso es lo físico que se ofrecía en el antiguo tiempo. Entonces, hoy esas dos cosas van de la mano y tienes que entender que de lo recibido de la mano de Él es de lo que damos. Entonces, el vino, el aceite, el pan vienen de su mano y tenemos que recibirlos de Él para podérselo ofrecer a Él. Un hombre dijo esto y no me gustaba mucho este dicho, pero creo que tiene razón. Dice, Señor, dame lo que pides y después pide lo que quieras. ¿Y sabes qué? Dios jamás nos va a quedar a deber absolutamente nada. Y si tú no puedes ofrendar y si tú no puedes dar para el Señor, amado hermano, tú no vas a poder ver la manifestación gloriosa que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿cómo opera este holocausto continuo en nuestra vida? En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que ese es nuestro culto racional. Hebreos 13:10 y 15 dice, tenemos un altar, nuestro corazón, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. De ese altar no pueden comer los sacerdotes, no son tus diezmos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, del Señor Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiese su nombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, es a través de Jesucristo que nosotros podemos ofrecerle al Padre alabanza y adoración. Decirle, Padre, aquí estoy esta mañana. Padre, gracias porque me amas, gracias porque vivo. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, tú eres digno, tú eres rey. Y empieza usted a cantarle unos cantos, a alabarle, lee su Biblia, termina orando una cosa muy bonita. ¿Y sabe qué? Dios va a venir con usted, Dios le va a hablar y Dios le va a santificar la vida. Entonces, en el Nuevo Testamento hay un cambio de sacerdocio y de sacrificios, y ahora los sacrificios en el Nuevo Testamento son espirituales. Y 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amado hermano, si tú oras todos los días, si tú levantas tus manos al Señor, si tú te rindes a Él, yo quiero decirte, vas a tener menos problemas en tu casa con tu esposa. ¿Por qué? Porque o doblas tus manos ante el Señor y ante ella, ¿sí? O vas a seguir con una vida terrible y miserable. Amado hermano, yo quiero decirte en esta mañana, tenemos que ofrecer y levantar nuestras manos al Señor sin iras ni contienda. Salmo 55 dice, juntadme a mis santos. ¿Quiénes son los santos? Todos ustedes, ¿sí? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. No solamente es decir, ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. No, no, no. El pacto, la vida de pacto, la vida de alianza debe tener sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Una forma de no estar en deuda con Dios es que todos los días, cada mañana, cada tarde, nosotros alabemos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y eso Dios le va a agradar y Dios te va a bendecir. ¿Por qué es entonces importante este sacrificio continuo? Lo leímos en Éxodo 29:42, porque cuando nosotros ofrecemos esto por nuestras generaciones en el tabernáculo de reunión, delante del Señor, Él se va a reunir con nosotros para hablarnos. Amados hermanos, no hay nada más precioso que oír su voz. No hay nada que te dé más fuerza que oír la voz del Señor. Proverbios capítulo 8, versículo 34-35 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Qué significa esa bienaventurado? Bien librado. En lugar de 3 veces bendecido, le voy a decir otra definición. Bien librado el hombre que oye la voz de Dios. Velando a mis puertas cada día. Está hablando de las puertas del tabernáculo. Usted ya sabe que ahora es ahí en su recámara, es ahí en su sala o en un lugar que usted tenga en su casa. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Estoy aquí, Señor, ¿sabes qué? Ya llegué, estoy aquí, te estoy alabando, te estoy adorando. Y usted está ahí esperando y ¿sabe qué hace el Señor? El Señor se empieza a manifestar. Y luego dice ahí, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, muy importante, es el lugar donde Dios va a hablarnos y donde vamos a hallar vida. Número 2, ¿por qué es importante? En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor,
Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y vea lo que dice el siguiente versículo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vea lo que está profetizando Daniel. Dice que en los postreros de los tiempos se va a levantar el cuerno pequeño. Muchos dicen que es el anticristo. No es el anticristo, es el cuerno pequeño. Y luego dice que él va a venir contra los ejércitos de Jerusalén y que por él va a ser quitado el continuo sacrificio. O sea, el holocausto continuo o el sacrificio continuo, es lo mismo. Dice, y el lugar del santuario, dice, fue echado por tierra. ¿Sabe una cosa? Mientras muchos están esperando un templo en Jerusalén y que venga, se restituyan los sacrificios y que luego venga el anticristo y ofrezca una marrana y un chivo y no sé qué tanta cosa, nos hemos olvidado que el primer altar que debemos de cuidar es el de nuestro corazón. Y que a veces estamos tan afanados, tan cansados, tan ocupados haciendo nuestras cosas, amados hermanos, que el enemigo quita el continuo de nuestra mente y de nuestro corazón y nuestro santuario, nuestro templo es barrido por los sueños. Por eso estamos hablando de este tema, porque es necesario que volvamos a retomar cosas que nosotros ya sabemos. Yo pocas veces les repito un mensaje y esto vamos a decirlo así, es la repetición de un mensaje y de una enseñanza de por mucho tiempo se le ha dado a la iglesia, pero es, creo yo, es la base para que nosotros podamos salir adelante en los tiempos que vienen para nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, el enemigo quiere quitar la alabanza y la adoración de tu corazón y de tus labios. No le permitas, haz una batalla, gánale la batalla. Muy bien, en Marcos 10, 46 al 48, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Algo que llama mi atención, que nosotros lo leemos y pensamos que Bartimeo ya tenía su Biblia y que sabía que Jesús era hijo de David, ¿no? Pero la realidad es que no había Biblia en ese tiempo, no se había escrito el Evangelio. Y le voy a decir otra realidad, amado hermano, que cuando Bartimeo se dio cuenta que Jesús venía por ahí, él no veía, él era un ciego. Él en su espíritu, el Señor le reveló que Jesús era el hijo de David. Ahora, ¿qué quiere decir? La vida de Cristo fue manifestada en el corazón de Bartimeo y él pudo entender, ¿sí? Él pudo entender que Dios estaba con él. Qué cosa tan interesante. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús fue llamado hijo de David? Por el voto que David hizo en el Salmo 132. Dice el Salmo 132, 2 y 5, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Fíjese la promesa de David. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Vea lo que dice David, no se va a ir a dormir, no va a legislar, no se va a adormecer hasta que él no haya estado un tiempo, un rato en la presencia del Señor, para que el fuerte de Jacob lo fortaleciera y entonces él pudiera legislar y hacer la obra que Dios le había puesto en sus manos. Todos ustedes que son profesionistas, contadores, médicos, abogados, etcétera, que tienen trabajos duros que les absorben mucho su tiempo, les doy un consejo. Tienen antes que se salgan de su casa a trabajar, hagan un lugar para el Señor en su corazón, para que ustedes hallen gracia del Señor y puedan desarrollar perfectamente su trabajo y puedan tener soluciones y dirección de parte del Señor. David era un rey, creo que era
con más ocupaciones que ustedes y que yo. Y él hizo un pacto, y por ese pacto, cuando usted sigue leyendo el Salmo 132 en el versículo 11 y 12, Dios le jura a David que si él vive bajo ese pacto, de su descendencia no iba a faltar quien se sentara en el trono para gobernar sobre Israel. ¿Tú quieres que tus hijos reinen sobre el pecado, sobre sus emociones, sobre sus debilidades, que sean vencedores? Entonces tú haz un pacto con el Señor de hallarle un lugar cada día y cada tarde a la presencia del Señor para que el Señor esté en tu casa y en tus generaciones. Ahora, empiezo a terminar el mensaje. ¿Qué sucede durante el holocausto continuo? Bueno, este mensaje lo empezamos, creo que el jueves, ¿no? Con lo de Elías y Baal. Y quiero decirles que ahí en Primero de Reyes 18, del 18 al 40, vemos que se pone fuerte la cuestión de la idolatría entre los Baales y Elías. Elías los desafía y les dice, el Dios que conteste por fuego ese sea Dios. Pero a donde yo quiero llevarlo para ver la importancia de lo que es ofrecer el continuo sacrificio, o el continuo, o el sacrificio continuo, vea cómo en la Biblia esto fluye por muchos textos y que a veces nosotros no ponemos atención. Si usted abre su Biblia en Primero de Reyes 18, del 36 al 39, el versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ¿sí? El continuo, me quedan 5. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres Dios de Israel. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que cayó fuego del cielo. Y ese fuego que cayó trajo como consecuencia, amados hermanos, que el pueblo se santificó. Cuando nosotros ofrecemos el continuo, nuestra vida es santificada. Número 2, ¿qué pasa durante el sacrificio continuo? Fluyen ríos de agua viva. El segundo de Reyes 3, 15, 16 y 20 dice que se fue Josafat con Jorán y el rey de Edom a una guerra camino del desierto por 7 días, que se estaban muriendo de hambre. Traen al profeta Eliseo, y entonces les dice que les dé una palabra profética. Entonces ellos estaban muriendo de sed, y el profeta, en lugar de agarrar y decirles, Dios los va a bendecir, les va a ir bien, profetiza un tiempo de prosperidad, etcétera, lo que hace el profeta Eliseo es les dice, se lo voy a parafrasear, les dice, ¿tienen sed? Sí, pues llevamos 7 días aquí, profeta. Bueno, pues caben zanjas. Y ellos empiezan a cavar zanjas en medio del desierto, y dice la palabra del Señor en el versículo 15, 16 y 20, mas ahora traigan un tañedor, y mientras el tañedor él tocaba, dice, la mano del Señor viene sobre él, y les dice, hagan estanques en el valle, en medio de la aflicción, de la prueba, y dice el verso 20, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Dion por el camino de Don, y la tierra se llenó de agua. ¿Qué pasa cuando ofrecemos el sacrificio por las mañanas? Ríos de agua viva fluyen de nuestro ser. ¿Qué pasa durante el sacrificio? Bueno, en Daniel 9 del 20 al 23 dice que Daniel empezó a orar porque Dios le dio la revelación de las 70 semanas, y dice que a la hora del sacrificio de la tarde vino el ángel Gabriel y que le reveló lo que estaba por venir. Si nosotros queremos saber qué va a pasar en los siguientes días, tenemos que meternos así, ayunar, a orar, y durante ese tiempo del continuo, amados hermanos, Dios puede darnos revelación y entendimiento. Cuando entramos al Nuevo Testamento, en Lucas 1, del 8 al 11, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Gabriel viene a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, pero dice algo muy interesante, que Zacarías estaba ofreciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre, y dice, y le tocó ofrecer el incienso. ¿Qué quiere decir? Que era en la mañana cuando él viene a ofrecer el incienso, y a esa hora, a la hora del continuo, la presencia del Señor viene a través del ángel a la hora del incienso, y el Señor
se para delante de él, en pie delante del altar del incienso y le revela que iba a tener un hijo. ¿Qué pasa durante el continuo? Amados hermanos, las matrices estériles, hay milagros, se pueden abrir para la honra y gloria del Señor. Cuando estamos en Hechos capítulo 2:15 y ellos son llenos del Espíritu Santo, dice Pedro, estos no están ebrios como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día. La hora tercera del día era la hora del holocausto. El día empezaba a las 6 de la mañana, la hora primera, la segunda eran las 7, la tercera era de 8 a 9 más o menos, y a esa hora ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa durante el continuo? Uno puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más pasa durante el continuo? Puede haber sanidad divina. Pedro y Juan, en Hechos 3, del 1 al 9, entran al templo a la hora del holocausto continuo, más o menos 3 de la tarde, la hora novena, y ven a un cojo de nacimiento y le dicen, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este tipo se levanta, agarra el catre, empieza a saltar, empieza a danzar, empieza a glorificar al Señor. Amados hermanos, si nosotros tenemos tiempos en la presencia del Señor, nosotros podemos ser sanos de nuestras enfermedades. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué es lo último que veo que pasa durante el sacrificio continuo? Mire, si usted va a Marcos capítulo 15, verso 25, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, las 8, entre 8 y 9 de la mañana. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, más o menos a las 3 de la tarde, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dice, dando una gran voz, expiró. ¿Qué pasa durante el sacrificio continuo? Bueno, fue el tiempo en el que sacrificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Él nos proveyó salvación y vida eterna. Amados hermanos, Él puede salvar nuestra vida del lazo del cazador y de la peste destructora cuando ofrecemos el sacrificio continuo. Ahora, ¿cómo debemos de ofrecer este sacrificio continuo? Aparte un tiempo para acercarse a Dios todos los días, cada mañana y cada tarde. Puede empezar 10, 15, 20 minutos conforme Dios le vaya dando callo y fuerza para durar más tiempo. También puede iniciar haciendo o arreglando cuentas con Dios. Primero pida perdón a Dios, arrepientas y después empiece usted ya cubierto con la sangre del cordero, empiece a alabar y adorar al Señor. Entonces póngase de pie como los sacerdotes. Alce sus manos, como dice el Salmo 145. Empiece como el rey Ezequiel, alabando a Dios con uno o dos cánticos. Y cuando usted esté cantando y vea que viene la presencia del Señor, quiero decirle algo, ese es el canto que Dios quiere que cante. Si usted quiere cantar uno que le guste y no viene la presencia del Señor, entonces cambie el canto, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Ponga su corazón y su mente en lo que está cantando. Hágale una expresión sincera al Señor. A veces yo pienso que es una payasada que cerramos los ojitos y hacemos caras cuando cantamos, pero a veces lo hacemos porque sentimos algo hermoso y estamos entendiendo lo que estamos cantando. Hágalo para el Señor. Y en su tiempo exprese a Dios lo que Él significa y lo que usted siente por Él en adoración y eleve un cántico al Señor. Entonces David hizo un voto. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, y cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré al lugar de mi reposo hasta que no haya lugar para el fuerte de Jacob. Y en el versículo 11 y 12 el Señor le contesta a David y dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces, amados hermanos, fíjese bien, si nosotros alabamos, adoramos a Dios e intercedemos por la gente, quiero decirle, amados hermanos, Dios va a ser una morada en nuestro corazón y nuestros hijos van a ser bendecidos por Él. ¿Por qué es importante entonces el continuo? Porque Dios viene, porque Dios nos habla, porque Dios nos santifica. ¿Por qué es importante entonces el continuo? Porque Dios viene, nos santifica, nos libra de la idolatría, porque Dios viene y fluyen ríos de agua viva,
porque Dios viene y nos da revelación y entendimiento, porque Dios viene y puede mandar ángeles a que nos sustente. ¿Por qué es importante? Porque Dios puede llenarnos con su Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque Dios puede darnos sanidad divina. ¿Y por qué es importante? Porque Él ofreció a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario para salvar al mundo del pecado, del infierno y de las huestes malignas. Amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente y por favor que nos podamos ver cuando nos veamos como el cojo de la hermosa, según Hechos 3:8, dice, y de un salto se puso en pie en un momento y comenzó a caminar. Entonces entró en el patio del templo con ellos, caminando, saltando y alabando el nombre de Jehová. Ojalá que cuando nos veamos con gozo y con alegría y que aprovechemos el tiempo en la casa del Señor. Y por cierto, que lleguemos temprano, que no tenga yo que andarlos rastreando y mandándoles WhatsApp para que lleguen a tiempo. Muy bien, vamos a hacer una oración. ¿Nos da tiempo todavía? ¡Wow! Padre, te damos gracias. Necesito un tañedor de una vez, ¿no? Para esta tarde preciosa que tú estás con nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en los siguientes días empecemos nosotros a alabar y adorar tu santo nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Permite que en nuestros hogares volvamos a restaurar los altares y que nos empecemos a meter contigo y que tú traigas sanidad a nuestros cuerpos, que traigas sanidad a nuestra mente. Aleluya. Que traigas dirección y revelación para nuestra vida. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre esta tarde. Señor, que podamos ponernos de pie, levantar nuestras manos, rendirnos a ti y reconocerte como nuestro Rey y nuestro Salvador. Una vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo,
Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar